El hombre que no reacciona es el que más se está viendo. Mientras otros hablan para llenar el silencio, él lo usa para medir. Mientras otros compiten por atención, él evalúa quién realmente la merece. Y mientras la mayoría necesita ser comprendida, él ya entendió algo más peligroso. Cuando no necesitas validación, el juego cambia. Ese cambio incomoda, porque el mundo está diseñado para premiar la exposición, la reacción y la constante demostración. Pero el hombre Sigma opera diferente. No se apura en responder, no revela todo lo que piensa, no explica cada movimiento, y esa ausencia de necesidad altera las dinámicas sin que nadie pueda señalar exactamente por qué. No es frialdad, es autocontrol, no es arrogancia, es claridad interna. Hoy vas a descubrir las 10 reglas no escritas que todo hombre Sigma sigue en silencio. Principios que no se anuncian, pero que definen su forma de estar en el mundo. Si te reconoces en ellas, entenderás por qué nunca sentiste que pertenecías del todo. Número 1. No toda provocación merece una reacción. Hay momentos en los que alguien intenta desafiarte frente a otros. Una frase cargada de ironía, un comentario disfrazado de broma, una mirada que busca medir tu respuesta. La mayoría siente el impulso inmediato de contestar, de demostrar que entendió el ataque y que puede devolverlo con la misma intensidad. El hombre Sigma funciona distinto. Percibe la provocación en el mismo segundo en que ocurre, pero antes de responder, hace algo que pocos hacen. Calcula el costo. Entiende que cada reacción es una inversión de energía y que no todas las batallas producen beneficio. Su silencio no nace de debilidad, nace de autocontrol. Sabe que quien busca alterarlo en realidad necesita validación emocional, y al no entregarla, rompe la dinámica. No necesita ganar discusiones públicas para mantener poder. Prefiere conservar su equilibrio interno antes que alimentar conflictos que solo desgastan. Esa capacidad de elegir cuándo actuar es una de sus reglas más invisibles. Número 2. Caminar lejos también es una forma de poder. La mayoría de las personas permanece en lugares que ya no les aportan nada. Relaciones que se volvieron desgaste, amistades sostenidas por costumbre, ambientes donde deben reducirse para encajar. Permanecen porque irse parece derrota. El hombre Sigma interpreta esa decisión de manera diferente. Entiende que quedarse por miedo a perder es, en realidad, perder lentamente. Cuando percibe que algo dejó de alinearse con su paz, se retira sin escándalo y sin necesidad de una escena final. No busca la última palabra ni la validación de que tenía razón. Simplemente observa el patrón, acepta la conclusión y se mueve. Esa salida silenciosa suele desconcertar a quienes esperaban discusión, pero su objetivo nunca fue convencer, fue preservar coherencia. Caminar lejos no significa rendirse, significa reconocer cuando la energía invertida ya no produce crecimiento. Y esa claridad lo mantiene libre de vínculos que consumen más de lo que construyen. Número 3. La privacidad protege su paz. En una época donde todo se comparte, el hombre Sigma entiende el valor de no exponer cada aspecto de su vida. No publica cada logro, no revela cada dificultad, no convierte su mundo interno en espectáculo. Ha aprendido que cuanto más acceso das, más opiniones recibes, y cada opinión externa comienza a competir con tu propia claridad. La mayoría confunde reserva con secreto, pero para él existe una diferencia profunda. Ser reservado es elegir conscientemente qué parte de tu energía entregas y a quién. Cuando demasiadas personas conocen tus planes, tus emociones o tus conflictos, inevitablemente proyectan sus expectativas, miedos y juicios. Eso crea ruido mental. El Sigma reduce ese ruido limitando el acceso.
No necesita audiencia para validar su progreso, ni testigos para confirmar su fortaleza. Prefiere construir en silencio y compartir solo cuando el resultado habla por sí mismo. Esa frontera invisible le permite tomar decisiones sin presión externa y mantener su equilibrio intacto. Número 4. El silencio comunica más que cualquier explicación. Cuando alguien malinterpreta tus acciones, el impulso natural es aclarar, justificar y corregir la narrativa. La mayoría siente que debe defender su imagen de inmediato. El hombre Sigma evalúa algo diferente. Se pregunta si esa persona realmente quiere entender o si ya decidió qué creer. Si percibe que la intención no es comprender, sino discutir, elige guardar silencio, no por orgullo, sino por discernimiento. Ha observado que explicar demasiado a quien ya tiene una conclusión fija solo genera más resistencia. Además, entiende que el tiempo revela patrones con mayor claridad que cualquier argumento improvisado. Las personas que realmente importan terminan viendo coherencia en sus actos. Las que buscan conflicto rara vez cambian de postura. Por eso no corre detrás de cada malentendido. Mantiene su conducta constante y permite que la consistencia hable por él. Ese autocontrol evita desgaste innecesario y refuerza una presencia que se sostiene sin defensas constantes. Número 5. El respeto propio está por encima de la presión social. Hay situaciones pequeñas que revelan mucho. Una invitación que no encaja contigo, una broma que cruza un límite, una opinión popular con la que no estás de acuerdo. En esos momentos aparece una elección silenciosa. Adaptarte para evitar incomodidad o mantener tu postura aunque genere tensión. El hombre Sigma reconoce que cada vez que traiciona su propio criterio para agradar, algo interno se debilita. Por eso elige coherencia incluso cuando el ambiente se vuelve incómodo. No necesita aprobación colectiva para sentirse seguro. Sabe que pertenecer a cualquier grupo a costa de su autenticidad tiene un precio emocional acumulativo. La presión social funciona porque la mayoría teme quedar fuera. Él entiende que estar dentro sin respeto propio es una forma de exclusión más profunda. Mantiene sus límites sin dramatismo y sin agresividad. Esa firmeza tranquila construye una reputación que no depende del aplauso y refuerza una identidad que no se negocia. Número 6. Sus planes se mueven en silencio hasta que existen resultados. Cuando la mayoría decide comenzar algo nuevo, siente la necesidad de contarlo, compartir el proyecto, anunciar la meta, recibir entusiasmo anticipado. El hombre Sigma entiende un mecanismo psicológico diferente. Sabe que hablar demasiado sobre lo que va a hacer puede generar una falsa sensación de avance. La validación temprana produce satisfacción inmediata, pero reduce urgencia interna. Por eso evita anunciar procesos antes de ejecutarlos, no por misterio artificial, sino por enfoque. Prefiere que la energía se invierta en acción, no en conversación. Mientras otros explican sus intenciones, él construye. Mientras otros buscan aprobación previa, él acumula disciplina privada. Y cuando finalmente aparece el resultado, no necesita contexto adicional. El progreso habla por sí mismo. Este hábito también reduce interferencias externas. Menos opiniones, menos dudas proyectadas, menos distracciones. Al proteger la etapa inicial de sus objetivos, aumenta la probabilidad de completarlos. Esa paciencia estratégica transforma ambiciones en hechos concretos sin ruido alrededor. Número 7. Prefiere autenticidad antes que pertenencia. Desde pequeños aprendemos que encajar facilita la vida. Adoptar opiniones comunes, ajustar comportamientos según el grupo, reír cuando todos ríen. El hombre Sigma detecta temprano ese intercambio invisible entre aceptación y autenticidad. Comprende que cada vez que modifica partes esenciales de sí mismo para ser admitido,
pierde algo más valioso que la compañía. No rechaza a las personas, pero tampoco adapta su identidad para conservarlas. Si un entorno exige que piense, actúe o hable de una manera que no refleja su criterio interno, comienza a distanciarse. Para él, pertenecer solo tiene sentido cuando no compromete coherencia. Puede convivir, colaborar y compartir, pero sin diluir su esencia. Esa elección a veces lo coloca en posiciones solitarias. Sin embargo, prefiere estar solo con una versión de sí mismo que respeta antes que rodeado de aprobación basada en una máscara. Esa firmeza silenciosa define muchas de sus decisiones diarias. Número 8. La lealtad se entrega con evidencia, no con palabras. Muchos utilizan la palabra lealtad como una promesa ligera. Se declara rápido, se retira rápido. El hombre Sigma observa antes de comprometerse. No mide la cercanía por la frecuencia de contacto ni por la intensidad inicial de una conexión. Mide consistencia. Presta atención a cómo alguien actúa cuando no hay beneficio inmediato. Observa si mantiene su palabra cuando resulta incómodo hacerlo. Detecta cambios de actitud cuando el contexto se vuelve difícil. Esa información acumulada es la base de su confianza. No construye vínculos profundos por impulso emocional. Los construye por patrones repetidos en el tiempo. Cuando decide que alguien forma parte de su círculo interno, esa decisión suele ser estable. No porque ignore errores, sino porque ya evaluó carácter. Su lealtad es selectiva precisamente porque la considera valiosa. Prefiere pocos vínculos sólidos antes que múltiples conexiones superficiales que se disuelven ante la primera dificultad. Número 9. Observa antes de conectar. La mayoría forma impresiones rápidas y decide en minutos si alguien le agrada o no. El hombre Sigma retrasa ese juicio, no porque desconfíe de todos, sino porque entiende que las primeras versiones de una persona suelen ser editadas. Durante las etapas iniciales de cualquier interacción, presta atención a detalles que otros ignoran. Cómo alguien habla de quienes no están presentes, cómo reacciona bajo presión, cómo cambia su comportamiento dependiendo del entorno. Mientras muchos intentan causar buena impresión, él recopila información en silencio, no interroga ni analiza en voz alta, simplemente observa patrones. Esa paciencia reduce errores emocionales. Cuando finalmente permite que alguien se acerque a su círculo interno, ya ha visto suficientes situaciones como para entender su consistencia. Por eso, sus conexiones tardan más en formarse, pero también duran más. No se basan en entusiasmo momentáneo, sino en coherencia demostrada a lo largo del tiempo. Número 10. Evita conversaciones forzadas y energía artificial. Hay interacciones que se sienten vacías desde el primer minuto. Sonrisas tensas, comentarios automáticos, interés que existe solo por compromiso. La mayoría participa para mantener apariencias o evitar incomodidad. El hombre Sigma detecta esa desconexión casi de inmediato. No porque sea antisocial, sino porque percibe cuando la interacción no tiene autenticidad. Entiende que cada conversación implica un intercambio emocional, incluso cuando parece superficial, y sabe que exponerse constantemente a dinámicas artificiales termina afectando su estado interno. Por eso, reduce encuentros que no aportan profundidad ni claridad. No necesita llenar silencios con palabras innecesarias ni prolongar diálogos que no tienen dirección. Prefiere menos conversaciones, pero más reales. Cuando decide participar, lo hace con presencia genuina. Esa selección consciente de dónde coloca su atención y su energía le permite mantener estabilidad mental. Su silencio no es aislamiento, es administración cuidadosa de su entorno emocional.
Estas reglas no fueron aprendidas en un libro ni copiadas de nadie. Se formaron con experiencia, con errores, con momentos donde reaccionar habría sido más fácil que mantenerse firme. El hombre Sigma no busca ser entendido por todos. Busca ser coherente consigo mismo, y esa coherencia tiene un precio. A veces es soledad, a veces es incomodidad, a veces es incomprensión, pero también es libertad. Cuando dejas de reaccionar por impulso, dejas de ser predecible. Cuando eliges tu paz por encima del aplauso, cambias la dinámica sin decir una palabra. Y cuando decides vivir bajo tus propios principios, empiezas a construir respeto real, no momentáneo. Si te reconociste en estas reglas, no es casualidad. Significa que ya estás operando desde un nivel distinto de conciencia. La pregunta ahora es simple: ¿vas a suavizarlo para encajar o vas a sostenerlo con disciplina? Ahora, en pantalla, tienes un video recomendado para profundizar aún más en la mente Sigma.